Episodio 17. Lo que Hurrem vivió sola y nadie dijo a Suleimán. El tintero ya estaba seco. Había usado hasta la última gota. 3 cartas. Escritas y destruidas. Escritas de nuevo. Destruidas de nuevo. Y luego la cuarta, la que sobrevivió, sellada con cera que presionó con tanta fuerza que su pulgar sangró sobre el borde del sello. Era el invierno de 1541. Estambul dormía bajo un frío que cortaba los huesos. El Bósforo estaba medio congelado, y los corredores del palacio de Topkapi respiraban ese frío como si fueran algo vivo, algo que observaba. Hurrem Sultana estaba sola en una habitación que la mayoría de las mujeres del Imperio Otomano jamás verían en toda su vida. Y tenía miedo. No del frío. No de la oscuridad. Tenía miedo de lo que acababa de escribir. Y más que eso, tenía miedo de lo que hubiera ocurrido si no lo hubiera hecho. Cuando llegues al final de este relato, comprenderás algo que la mayoría de los historiadores ha enterrado en notas al pie y archivos diplomáticos, que el verdadero poder de Hurrem Sultana no era el poder que ella exhibía en la corte. Era el poder que ejercía en silencio absoluto. Sola. En habitaciones a las que nadie más entraba. Tomando decisiones que Solimán nunca llegó a conocer del todo. Y entenderás por qué no tuvo otra opción. El palacio de Topkapi no era un hogar. Era una máquina. Una máquina diseñada para producir lealtad, controlar información, fabricar herederos y eliminar amenazas, a veces todo al mismo tiempo. Las mujeres que vivían dentro de sus muros no eran simples adornos. Eran instrumentos políticos, activos de inteligencia y, en ocasiones, amenazas para la misma máquina que las contenía. Para 1541, Hurrem ya no era esclava. Había roto esa cadena años atrás, en un acto tan sin precedente que los eruditos otomanos de la época lo calificaron como técnicamente imposible. Era la esposa legal de Solimán, madre de sus hijos, la mujer que recibía la correspondencia de embajadores extranjeros y respondía en su propio nombre. Pero nada de eso la protegía de lo que se acercaba. Porque había fuerzas dentro del palacio que su título no podía tocar. Fuerzas que operaban bajo la superficie de la vida oficial de la corte, en una capa de la institución tan antigua que no tenía nombre. Solo consecuencias. Y en ese invierno de 1541, esas fuerzas habían encontrado un nuevo objetivo. Su hijo. Todo comenzó con un olor. Y eso no es una metáfora. Las mujeres del palacio, las que habían sobrevivido el tiempo suficiente para aprender la gramática del peligro, sabían que ciertos tipos de poder se movían a través del aroma antes de moverse a través de las palabras. El perfume cambiaba cuando las alianzas se desplazaban. Las especias que se usaban en la cocina cambiaban cuando el estatus de alguien estaba siendo renegociado en silencio. En las semanas anteriores a esa carta, algo en el aire de la arena había cambiado. Una mujer llamada Fidan Kalfa fue la primera en notarlo. Tenía poco más de 40 años. Era administradora del palacio, originaria del Cáucaso, y llevaba casi 25 años sirviendo en Topkapi. Lo notó en los corredores de la cocina. Lo notó en la forma en que las sirvientas más jóvenes pasaban frente a los aposentos de Hurrem, más rápido de lo usual. Sin la pequeña pausa habitual de deferencia que las mujeres usaban para señalar bajo la protección de quien estaban operando. Esa pausa había desaparecido. Fidan no lo reportó a nadie. Todavía no. Porque en Topkapi, el acto de nombrar un peligro en voz alta podía acelerarlo. En cambio, observó. Mantuvo un registro mental. Catalogó qué sirvientas evitaban ahora el contacto visual con el hogar de Hurrem, cuáles habían sido vistas cerca de los aposentos de la facción antigua de la Valide Sultana, una facción que, oficialmente, ya no existía. Su matriarca había muerto. Su estructura formal, disuelta. Oficialmente.
Fidan Khalfa llevaba suficiente tiempo en ese palacio para saber lo que, oficialmente disuelto, significaba en realidad. Significaba que las raíces seguían ahí, que crecían en una dirección diferente. Ella había visto esas raíces antes. La última vez que habían emergido, 2 mujeres habían desaparecido en el transcurso de una semana. No de manera dramática. No con acusaciones ni juicios. Simplemente, ya no estaban, y nadie preguntaba a dónde habían ido, porque preguntar era su propio tipo de peligro. Ahora las raíces volvían a moverse. Y se movían hacia el hijo menor de Hurrem. Las plantas de los pies deslizándose rápido sobre la piedra. El tenue olor de agua de rosas mezclado con algo más agudo, más medicinal. El parpadeo de las lámparas de aceite en la corriente de aire frío de los pasillos. Hurrem supo que algo andaba mal antes de saber qué era exactamente. Y este es un tipo de conocimiento muy específico. No era intuición en el sentido romántico, no había nada místico ni sobrenatural en ello. Era el conocimiento de una mujer que había pasado 15 años leyendo un sistema que se comunicaba casi exclusivamente a través de la indirección. Cada mirada desviada era una oración. Cada salida anticipada de una habitación era un párrafo. Cada omisión deliberada, un regalo no entregado en el momento esperado, un saludo que llegó un día tarde, era un documento en sí mismo. Ella leyó ese documento durante 10 días. Y al cabo de esos 10 días, había ensamblado algo que nadie le había entregado, que nadie le había dicho, que nadie habría podido confirmarle con palabras. Creía que su hijo Siangir estaba siendo posicionado como una carga. No por un enemigo externo al palacio. Por alguien dentro de él. Alguien que comprendía, como todos los operadores serios del palacio comprendían, que la manera más segura de debilitar la posición política de una madre no era atacarla directamente. Era convertir a su hijo en un lastre en lugar de un activo. Siangir tenía 17 años. Había nacido con una deformidad en la columna vertebral. Era brillante, sus tutores lo decían en privado, y Solimán le mostraba una ternura particular, lo cual en el palacio era al mismo tiempo una bendición y una diana pintada en la espalda del muchacho. La ternura de un sultán hacia un hijo que no podía pelear significaba que ese hijo nunca lideraría un ejército. Y un hijo que no podía liderar un ejército era, en el cálculo de la sucesión otomana, un signo de interrogación. Alguien había comenzado a transformar ese signo de interrogación en una amenaza. Hurrem todavía no sabía quién. Pero conocía la técnica. Y sabía que ya estaba en movimiento. Necesitaba información que no podía solicitar. Necesitaba una respuesta que no podía obtenerse a través de ningún canal oficial. Y había una sola persona dentro de Topkapi que quizás la tuviera, una mujer cuyo nombre Hurrem no había pronunciado en voz alta en 4 años. Ese silencio estaba a punto de terminar. Su nombre era Zumrud. Tenía aproximadamente 50 años en 1541, aunque ningún registro daba una fecha precisa. Las esclavas de palacio de su categoría no recibían documentos de nacimiento oficiales. La habían traído a Topkapi siendo una mujer joven de 20 y tantos años, desde algún lugar de la región del Mar Negro. Quizás Circasia, quizás Abjasia. La procedencia era deliberadamente vaga, como lo eran todos los registros de las mujeres que servían en la capa de inteligencia del harén. La función de Zumrud no tenía un título oficial. Lo que hacía, en términos simples, era escuchar. Durante décadas. A través de múltiples regímenes políticos dentro del harén. A través de los mandatos de múltiples eunucos jefes. A través de la muerte de 2 valides sultanas. Había sobrevivido a todas ellas volviéndose, en los momentos precisos, completamente invisible. Y en otros momentos, siendo exactamente la persona que poseía la información que el poder vigente necesitaba. No era leal a Hurrem. No era leal a nadie.
Era leal a su propia supervivencia continua dentro de la máquina, lo que significaba que era leal, estructuralmente, a quienquiera que estuviera a punto de ganar. La última vez que Hurrem había recurrido a Zumrud fue 4 años antes, en una disputa que las crónicas de la corte registraron como un desacuerdo administrativo menor, pero que en realidad había sido un intento coordinado para desacreditar al hijo mayor de Hurrem, Mehmed, antes de su primer nombramiento militar. Zumrud había entregado información que cambió la situación por completo. Información sobre una carta. Una carta que había sido escrita, alterada y enviada bajo un sello falso. El autor de esa carta nunca fue nombrado públicamente. El asunto se resolvió. El nombramiento de Mehmed continuó. Zumrud había sido pagada en silencio. En la moneda de la no interferencia garantizada. En la promesa de que su acceso a ciertos espacios del palacio, las salas de documentos, el almacenamiento de correspondencia, los depósitos farmacéuticos, no sería cuestionado. Ahora Hurrem la necesitaba de nuevo. Piedra fría bajo los pies en el pasillo inferior. El goteo tenue de condensación en las paredes. El sonido de una puerta que no había sido abierta en meses, cuyas bisagras se quejaban en la oscuridad. El encuentro no ocurrió en una habitación. Ocurrió en un corredor. Un corredor específico, debajo del nivel principal del harén, que conectaba el área del servicio de lavandería con los almacenes de suministros. Era el tipo de espacio que existía en toda institución grande del periodo, funcionalmente esencial, arquitectónicamente invisible, nunca descrito en los planos oficiales del palacio porque las personas que lo usaban no eran las personas cuyos movimientos eran rastreados formalmente. 2 mujeres en un corredor. Sin sirvientas. Sin testigos. El tipo de conversación que, de haber sido descubierta, habría requerido una explicación que ninguna de las dos podría haber dado. Zumrud habló primero. No saludó a Hurrem con la postración formal. Simplemente dijo, y este detalle sobrevivió en una nota marginal en un relato posterior de un médico del palacio que afirmó haberlo escuchado de segunda mano, lo que significa que su precisión está en duda pero su especificidad es notable, simplemente dijo. Están probando la comida del muchacho. No envenenando. Probando. Esta distinción lo era todo. Probar significaba que alguien aún no estaba comprometido con una acción. Significaba que estaban evaluando, realizando pequeños experimentos inverificables para entender cómo respondería Hurrem ante una amenaza de bajo nivel antes de escalar. Era una técnica utilizada específicamente contra mujeres cuyas redes políticas eran difíciles de mapear desde afuera. Se introducía una pequeña perturbación. Se observaba la respuesta. Se aprendía la forma del sistema de defensa. Y luego se encontraba la brecha. Quien fuera que estuviera haciendo esto era paciente, metódico, experimentado. Zumrud tenía 3 nombres. No los dio en el corredor. Dijo solo que los nombres estarían disponibles, a un precio, en 48 horas. Hurrem no dijo nada por un largo momento. Luego dio media vuelta y caminó de regreso hacia sus aposentos. Lo que Zumrud no le dijo, lo que nunca le dijo a nadie, porque era la pieza de información que siempre guardaba para sí misma, era que uno de los 3 nombres no era el de una mujer. Era un hombre. Un hombre que tenía asiento en la corte exterior de Solimán. Un hombre en quien el sultán confiaba. Aquí es donde la historia se vuelve estructuralmente importante. Solimán no estaba en Estambul. Estaba en Hungría, gestionando las secuelas de una campaña militar, coordinando con los gobernadores provinciales, llevando a cabo los asuntos administrativos de un imperio que se extendía desde el Danubio hasta el Golfo Pérsico. Su correspondencia con Hurrem durante este periodo era considerable. Sus cartas sobreviven, y los eruditos las han estudiado durante siglos como evidencia de una intimidad extraordinaria entre un sultán y su consorte. Lo que las cartas también muestran,
si se leen en secuencia con los eventos que ocurrían dentro de Topkapi en exactamente este momento, es un patrón de omisiones que es casi arquitectónico en su precisión. Hurrem le contaba a Solimán casi todo. Le contaba sobre la política de la corte. Le hablaba del comportamiento de los funcionarios que se suponía eran sus ojos en la capital. Le escribía sobre su salud, sobre los estudios de sus hijos, sobre los proyectos de construcción que él había encargado. En la práctica, funcionaba como una fuente de inteligencia de notable confiabilidad. Pero había cosas que no le decía. Y la categoría de cosas que no le decía era específica. Nunca le contaba sobre amenazas que ya había resuelto. Nunca le describía los peligros que había contenido antes de que llegaran a él. Nunca le explicaba la arquitectura completa de lo que se requería para mantener estable su hogar mientras él estaba ausente. ¿Por qué no? Porque ella sabía algo sobre Solimán que es visible en los registros del palacio pero casi nunca se dice directamente, cuando se le presentaba un problema que no podía resolver a través de medios militares o legales, cuando una amenaza existía en el espacio gris entre la acción oficial y la violencia privada, él se volvía inestable. Tomaba decisiones que eran emocionalmente coherentes y políticamente catastróficas. Ibrahim Pachá. Ella había visto lo que sucedió con Ibrahim. Había observado cómo la confianza de Solimán, una vez que se agriaba, no producía una acción mesurada. Producía algo más rápido y más absoluto. Si ella le decía a Solimán que alguien dentro de su propia corte estaba probando la comida de su hijo, si le entregaba una acusación que era real pero inverificable, nombres que Zumrud había reunido pero que no podían presentarse en un procedimiento oficial, sabía lo que pasaría. Las personas equivocadas morirían. O las personas correctas morirían de la manera equivocada, lo que crearía facciones, lo que crearía nuevas amenazas, lo que sería peor que la amenaza actual. Por eso no le diría nada. Había tomado esa decisión antes de llegar al tintero. La tomó en el corredor con Zumrud. La tomó en el momento en que comprendió lo que significaba probar. Lo manejaría ella sola. Y el método que eligió es uno que ha sido casi completamente borrado de la historia popular de su vida, porque no encaja con la narrativa de Hurrem como una mujer que ejercía el poder a través de Solimán. Revela algo más inquietante, una mujer que ejercía el poder en lugar de Solimán. Lo que hizo a continuación no era ilegal. No era violento. Era algo más sofisticado que cualquiera de las dos cosas. Y le llevaría 18 meses ejecutarlo por completo, operando dentro de las propias estructuras administrativas de Solimán, usando herramientas que él había construido y que luego, en la práctica, le había entregado a ella sin darse cuenta. El tintero volvía a estar lleno. Había enviado a buscar un nuevo suministro. Ese pequeño detalle, registrado en un libro de gastos del hogar que sobrevivió en los archivos del Palacio de Topkapi y que solo fue catalogado completamente en el siglo XX, te dice algo sobre su estado. Había superado el miedo. Estaba en la fase operativa. Escribió 4 cartas en 48 horas. No a Solimán. La primera fue para Hafsa Hatun, una mujer de poco más de 30 años que administraba las cuentas fiduciarias de varias de las fundaciones caritativas que Hurrem había establecido. Hurrem había construido mezquitas, comedores populares y escuelas por todo el imperio, no solo como actos de piedad, sino porque las fundaciones que las mantenían creaban una red de administradores que eran, en un sentido estructural, su gente. Debían sus posiciones a las donaciones de ella. Su supervivencia institucional estaba vinculada a la continua relevancia de Hurrem. La carta para Hafsa Hatun contenía una instrucción para revisar discretamente los registros de nombramiento de 3 personas específicas en una de las fundaciones de Estambul. Sin drama. Solo eso, saca los registros, verifica la documentación, dime qué encuentras. La segunda carta fue para el médico jefe del establecimiento médico del palacio, un hombre llamado Yaqub que había ocupado ese cargo durante 11 años. La carta solicitaba, en lenguaje formal,
Una revisión de la contabilidad farmacéutica del trimestre anterior. Rutinario. Completamente dentro de su autoridad como la mujer más importante del hogar durante la ausencia del sultán. Rutinario, excepto por un compuesto específico que nombró. Un compuesto usado, en pequeñas cantidades, como regulador digestivo. Y en cantidades mayores, en ciertas combinaciones, como algo completamente diferente. El olor a hierbas secas en el depósito farmacéutico. La textura del papel grueso bajo un sello de cera. El tenue sonido de las plumas de los escribas en la habitación contigua, ajenos a todo. Yaqub recibió la carta y comprendió de inmediato lo que significaba. Llevaba suficiente tiempo en el palacio para saber que una revisión rutinaria de la contabilidad farmacéutica nunca era rutinaria. También entendía que su propia posición, su continua presencia en Topkapi, había sido protegida más de una vez por su proximidad al hogar de Hurrem. Sacó los registros. Lo que encontró no era prueba de envenenamiento. Lo que encontró fue una anomalía, una discrepancia entre la cantidad del compuesto pedido, la cantidad registrada como usada en tratamientos aprobados, y la cantidad restante en el almacén. Una pequeña discrepancia. Explicable de múltiples maneras. Pero la anomalía existía durante 3 meses consecutivos. Y comenzó 6 semanas después de un cambio específico de personal en la administración de la cocina, un cambio que había sido autorizado por un funcionario de nivel medio de la corte cuyo nombre, cuando Yaqub lo cruzó con los registros que Hafsa Atún obtuvo de la fundación, aparecía en ambos lugares. Un nombre. En 2 lugares donde no debería estar. No era prueba. Era un hilo. Hurrem jaló del hilo. La tercera carta, la que había escrito 4 veces, destruido 3 veces y sellado finalmente con su pulgar sangrante, no fue para una mujer. No fue para un médico ni para una administradora de fundaciones. Fue a la oficina del gran visir. Específicamente, a un adjunto dentro de esa oficina que manejaba disputas entre instituciones, el trabajo administrativo sin glamour de resolver conflictos entre departamentos de la corte que de otro modo requerirían la atención personal del sultán. La carta describía, en lenguaje escrupulosamente neutral, una discrepancia en la contabilidad de una fundación. Solicitaba una revisión formal. No nombraba sospechosos. No describía la prueba de la comida. No mencionaba a su hijo. Era exactamente el tipo de carta que un patrono caritativo vigilante enviaría cuando aparecieran irregularidades administrativas. El tipo de carta que no podía ignorarse. El tipo de carta que, una vez archivada, creaba un registro en papel, un registro oficial, que podría usarse 6 meses o 12 meses después para explicar por qué ciertos nombramientos habían sido revisados y por qué ciertos individuos habían sido reasignados a posiciones lejos de Estambul. No estaba construyendo un caso para la ejecución. Estaba construyendo un caso para la remoción. Paciente. Documentado. Negable en cada paso. El tintero, de nuevo vacío. Apartado. Su trabajo terminado. Ella había aprendido, para 1541, que las mujeres que usaban la violencia dentro de Topkapi eran recordadas como monstruos. Las mujeres que usaban el procedimiento simplemente eran olvidadas. Y había hecho las paces con ser olvidada. Lo que no podía tolerar era dejar a su hijo sin defensa. Esto es lo que los libros de historia te dan sobre este periodo. Te dan a Hurrem la intrigante. Hurrem la hechicera. Hurrem que volvió a Solimán contra su hijo mayor, contra Ibrahim, contra cualquiera que desafiara su posición. Los cronistas de la corte otomana del periodo, hombres casi en su totalidad, escribiendo para audiencias que ya creían que las mujeres en el poder eran aberraciones, te dieron un retrato de una mujer que operaba a través de la seducción y la manipulación. Que movía a Solimán como una pieza en un tablero. Lo que el registro de archivo realmente muestra, en los documentos administrativos,
los registros de fundaciones, las cuentas farmacéuticas, los archivos de correspondencia del adjunto del visir, es algo casi exactamente opuesto. Hurrem no movía a Solimán como una pieza en un tablero. Movía el tablero mismo, mientras Solimán miraba las piezas. Los registros que el médico Yaqub compiló, la documentación de la fundación que Hafsa Atún reunió, la solicitud de revisión formal presentada a través de la oficina del adjunto del gran visir, nada de esto fue presentado a Solimán con fanfarria. No se le presentó en absoluto, inicialmente. Fue archivado. Quedó en la estructura administrativa. Creó una realidad documentada que existía independientemente de la palabra de cualquier persona. Y luego, durante los 18 meses siguientes, ocurrieron 3 cosas que las crónicas de la corte registraron como eventos no relacionados. Un funcionario de nivel medio en la administración de la cocina fue reasignado a un puesto provincial en Anatolia Oriental. La reasignación fue administrativa, rutinaria, sin dramatismo. 2 miembros de una facción latente de la corte, una facción con lazos históricos con la red de la antigua Valide Sultana, vieron su acceso a ciertos departamentos del palacio revocado discreta y formalmente. Sin acusación. Sin juicio. Un ajuste de papeleo. Y un tercer individuo, el hombre a quien Zumrud nunca le había nombrado a Hurrem, el hombre que tenía asiento en la corte exterior de Solimán, se retiró de su cargo alegando razones de salud. Vivió tranquilamente durante otros 12 años en una casa fuera de Estambul. Nunca regresó a la corte. Nadie murió. Nadie fue ejecutado. Nadie fue siquiera acusado, en ningún registro que haya sobrevivido. Y Siangir, el hijo menor de Hurrem, el brillante muchacho de 17 años con la columna frágil que había sido usado como palanca, vivió. Estudió. Escribió poesía. Permaneció en Topkapi, bajo la protección de su padre, hasta que el evento que lo destruiría llegó desde una dirección completamente diferente, años después. Una dirección que Hurrem no podía haber anticipado, no podía haber manejado con documentos y procedimientos administrativos. Esa historia pertenece a otro capítulo. Pero lo que ningún historiador ha explicado adecuadamente, lo que los documentos plantean y no responden, es una sola pregunta que se asienta en el centro de todo esto. La cuarta carta. La que selló con sangre. La que escribió 4 veces. ¿Qué decía? El registro administrativo muestra 3 cartas presentadas a través de los canales oficiales. El libro de gastos del hogar muestra 4 porciones de tinta utilizadas. La cuarta carta nunca ha sido encontrada. O fue destruida. O fue enviada a algún lugar al que el registro oficial no puede seguir la pista. Y la única persona viva que habría sabido la diferencia era Zumrud, cuyo nombre desaparece completamente de los registros del palacio en 1543. No muerta. No reasignada. Simplemente desaparecida, de la manera en que ciertas personas desaparecen cuando se han vuelto demasiado importantes para los secretos de la persona equivocada. Desaparecida. ¿Qué ocurrió con las personas de esta historia? Fidan Kalfa, la administradora que notó el cambio de comportamiento antes que nadie, sirvió en Topkapi durante otros 11 años. Es mencionada 3 veces más en los registros del palacio, siempre en relación con la administración doméstica, siempre en posiciones de responsabilidad ligeramente ampliada. Sobrevivió a 13 eunucos jefes y murió, aparentemente de causas naturales, alrededor de 1552. Los registros del palacio anotan el costo de sus arreglos funerarios con el mismo tono burocrático y llano que usaban para todo lo demás. Zumrud desapareció del registro en 1543. Lo que esto significa, en términos prácticos, es que o murió, fue enviada a otro lugar bajo un nombre diferente, o continuó existiendo en una capa del palacio que el registro oficial no estaba diseñado para capturar. En cierto sentido, estaba exactamente donde siempre había estado, bajo el suelo del mundo documentado. Yaqub, el médico, continuó en su cargo hasta mediados de la década de 1550. Sus registros farmacéuticos, los que compiló a solicitud de Hurrem,
fueron archivados como parte de una reorganización administrativa de rutina. Aún existen, en cierto sentido, integrados en el corpus más amplio de los archivos administrativos de Topkapi. La mayoría de los eruditos los ha leído como exactamente lo que parecen ser, documentos de contabilidad trimestral. El tintero. Sobre la mesa de escritura. Vacío. Un pequeño anillo oscuro donde la cera se había secado. ¿Y Hurrem? Escribió a Solimán la misma semana en que se inició el tercer procedimiento oficial. La carta está entre la correspondencia famosa. Habla del clima. De una mezquita en construcción. De los estudios de su hijo. De cuánto lo extrañaba. Es, por cualquier lectura, una carta de amor. No menciona el tintero. No menciona a Zumrud. No menciona la discrepancia farmacéutica, los registros de la fundación, la reasignación en la cocina, ni al hombre que se retiró tranquilamente a una casa fuera de Estambul. Solimán la recibió en Hungría. Respondió. Su carta, también conservada, es cálida y personal. La llama mi corazón. Le dice que la campaña está casi terminada. Dice que volverá pronto. No sabía lo que había ocurrido en su palacio mientras él estaba ausente. Ella lo había manejado. Y el costo de haberlo manejado, el cálculo sin sueño, las cartas selladas, los encuentros en los corredores, el papeleo cuidadoso, lo que tuvo que convertirse para proteger lo que amaba, ese costo no está registrado en ningún lugar. Esa era la parte que nadie se atrevió a decirle. Contamos la historia de Hurrem Sultana como una historia de poder. Y lo es. Pero es también una historia sobre el tipo de poder que no tiene ceremonia. Ningún momento de coronación, ningún registro de victoria, ningún retrato encargado para marcar el punto de inflexión. El poder que se ejerce en corredores después de la medianoche. En cartas escritas 4 veces. En el silencio deliberado sobre todo lo que salió bien. Fidan Kalfa notó un olor. Zumrud nombró un hilo. Yaqub contó los números. Hafsa Atun sacó los archivos. Y Hurrem Sultana se encontró en el centro de todo eso, sola en una habitación que la historia nunca se ha molestado en describir completamente, tomando decisiones que protegieron un imperio que su esposo creía estar dirigiendo solo. Esto no era exclusivo de ella. No era exclusivo de Topkapi. La misma estructura ha aparecido en cada institución jerárquica, en cada era, en cada cultura. Las personas que realizan el verdadero trabajo de estabilidad raramente son las que reciben crédito por ello. Y cuando esas personas son mujeres, cuando la arquitectura del sistema hace inaccesible el poder formal, no dejan de ejercer el poder. Simplemente lo ejercen en el registro que el sistema finge que no existe. La pregunta que la historia nunca termina de hacerse es esta. ¿Qué le cuesta a una persona ser la versión de sí misma que la institución requiere, año tras año, en silencio, sin reconocimiento, protegiendo a personas que no saben que están siendo protegidas? No que ganó Hurrem. ¿Qué gastó? El tintero estaba vacío de nuevo. Siempre iba a estar vacío de nuevo. Siempre habría otra carta que necesitara ser escrita, otra amenaza que necesitara ser documentada, otra ausencia de Solimán que duraría justo lo suficiente para que algo más se moviera en la oscuridad. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Era, al final, lo único absolutamente predecible de su vida en Topkapi. Selló la cera. Apartó el tintero. Y esperó a que él llegara a casa. Si esta historia te llegó profundo, si sentiste el peso de lo que significa proteger a alguien de peligros que nunca sabrá que existieron, entonces compártela. No porque el algoritmo lo necesite, sino porque Fidan Kalfa merece ser recordada. Porque Zumrud merece ser nombrada. Porque las mujeres que sostuvieron la máquina desde abajo merecen algo más que una nota al pie en la biografía de alguien más. Suscríbete. Y vuelve. Porque la historia de lo que ocurrió cuando Solimán finalmente llegó a casa, y lo que Hurrem tuvo que enfrentar cuando las paredes se cerraron desde una dirección que el papeleo no podía detener, esa historia es la siguiente.
y es más oscura que esta.